noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras y acabamos la semana todavía contando votos, ¿no? Todavía con la OMPE al 99 puntos, no sé si ya llegó al 99.9%, estaba en 99.8 y pico por ciento, pero bueno, ya hay fecha para proclamación, se va incluso a adelantar de alguna manera la proclamación de resultados. Es claro que Keiko Fujimori ganó, pero vamos a otro tema que tiene que ver ya con las elecciones municipales y regionales y todo el debate y controversia que se ha generado a partir de la decisión de Rafael López Aliaga de no aceptar las credenciales de senador. Dicho sea de paso, él ganó con más de 280.000 votos. Fue elegido con más de 280.000 votos para ser senador. Sí, sin embargo, ha dicho que no va a aceptar las credenciales porque para él sería de alguna manera avalar lo que él consideró un fraude en la primera vuelta. Pero el día de hoy ha presentado a su equipo ganador, él postulando como teniente alcalde, el doctor Luis Rubio postulando como candidato a alcalde de la Municipalidad de Lima, y también otro ex candidato a la presidencia, Carlos Álvarez, se suma al equipo de Rafael López Aliaga en esta candidatura que, hay que decirlo, todavía está en cuestión, que todavía está en observación por parte del Jurado Nacional de Elecciones a través de los jurados electorales especiales. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez en esta presentación. Mi presencia aquí es en una comunión de voluntades. Desde hace varias semanas, buen tiempo, venimos conversando con el ingeniero Rafael López Aliaga sobre el tema de la lucha sin cuartel contra la inseguridad ciudadana, contra esta ola criminal que está desangrando el Perú día a día, que causa el dolor a muchos peruanos. Y es mi caballo de batalla cuando fui candidato presidencial, nuestra lucha contra la inseguridad ciudadana, que ahora ha escalado a seguridad nacional, porque la delincuencia está atacando al Estado peruano. A ver, más allá de los puntos cuestionables, que hay varios. Ayer escuchábamos al doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, que además hizo el disclaimer ayer: yo soy amigo de Rafael López Aliaga, pero tengo que decir que según la Constitución, según la ley, él no puede renunciar en principio al cargo de senador y que él tampoco puede postular como como candidato a teniente alcalde, y que para él incluso lo que está haciendo Rafael López Aliaga de postular como teniente alcalde para de alguna manera dirigir la Municipalidad de Lima a través del doctor Luis Rubio es, decía el doctor Quiroga, un fraude a la ley, porque se está sacando la vuelta a la ley en la práctica, más allá de que hay un vacío legal y el marco normativo, el marco electoral lo permita. Pero más allá de eso, la presentación de Carlos Álvarez, ¿no?, como candidato, como jefe del plan de seguridad para la Municipalidad de Lima. Y uno diría, bueno, el alcalde pues no tiene que ser experto en seguridad, el teniente alcalde tampoco tiene que ser experto en seguridad, finalmente son políticos y suman justamente a gente que sabe de distintas materias, seguridad, urbanismo y lo que corresponda. La gran pregunta es, con todo el respeto del mundo, ¿qué sabe Carlos Álvarez sobre seguridad ciudadana? Carlos Álvarez ha sido candidato y es verdad, como otros candidatos a la presidencia de la República, el tema de seguridad ha sido una de sus principales banderas, como lo fue también de Keiko Fujimori, como lo fue también de Wolfgang Grosso y de muchos candidatos a la presidencia de la República. Pero en materia técnica, ¿cuál es la experiencia de Carlos Álvarez en cuanto a la seguridad ciudadana? Y la otra pregunta de fondo sería: ¿cuánto hemos avanzado en seguridad ciudadana en la gestión de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima en todo este periodo? Francamente, ¿cuánto se ha avanzado en seguridad? Entonces, ¿para qué postulo o para qué sumo a Carlos Álvarez asignándolo como el jefe del plan de seguridad? Insisto, en todavía una candidatura que está cuestionada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su jurado electoral especial, porque lo que le han dicho es bien claro esta semana. Le han dicho: oiga, para nosotros usted es senador electo, usted tiene un cargo y un rol que cumplir, entonces acredíteme cómo así va a poder postular como teniente alcalde, como primer regidor a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Y justamente hablando de las credenciales, hoy recibieron sus credenciales los senadores, ¿no? Los nuevos, la conformación de los senadores, y ocurrió una situación con la reelecta congresista Norma Yarro. No sé si podemos poner justamente lo que ocurrió justamente en ese momento. Escuchemos. Renovación Popular, Norma Martina Yarro Lumbreras. Bueno, es a diputados, ayer fue de senadores, pero igual, ¿no? El gesto fue, no me quiero tomar una foto contigo, Roberto Burneo. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que puso más tarde Norma Yarro en su cuenta de X, dándole explicación, ¿no? Porque de todas maneras hay que decirlo, es una actitud malcriada, ¿no? Es una fotografía, una ceremonia protocolar donde se están entregando las credenciales. ¿Pero qué puso Norma Yarro? No puedo posar para una foto con un representante del Jurado Nacional de Elecciones después de unos comicios tan cuestionados, dice. La coherencia entre lo que pienso, digo y hago es innegociable. Eso no significa faltar el respeto, la educación y el trato cordial siempre estarán presentes. Sé que algunos discrepan con mi decisión, pero prefiero ser consecuente con mis principios y con lo que represento. Pero a ver un momento, así es un acto malcriado a todas luces, y además, si hablamos de ser consecuentes, bueno pues, si cuestionas el proceso electoral, si cuestionas la primera vuelta, al igual que Rafael López Aliaga, no asumas tampoco y no recibas las credenciales porque para ti ese ha sido un acto fraudulento. ¿Qué es lo que está haciendo López Aliaga? López Aliaga dice, no, yo no puedo avalar eso. Yo no puedo avalar eso y por tanto no voy a recoger mi credencial de senador. Pero ya ir a la malcriadez de no querer tomarse la foto y hacer todo ese espectáculo, totalmente innecesario. Porque lo consecuente es que si para mí la primera vuelta fue un fraude, pues me como el cuento completo y no recibo la credencial, sería lo apropiado, pero es lo que no ha ocurrido. Vamos a conversar justamente sobre el tema electoral y las nuevas denuncias que se ciernen sobre la OMPE, lamentablemente, con el presidente, con el jefe interino de este organismo, el doctor Bernardo Pachas. ¿Cómo está, doctor Pachas? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto. A ver, vamos a enmarcar un poco la conversación. Hay varios temas, evidentemente, pero hay uno que nuevamente pone la lupa y el cuestionamiento sobre un organismo tan importante como la OMPE, y es la renuncia del secretario general de este organismo, el señor Elar Bolaños. Ayer se hizo pública la carta de renuncia, y ahí él cuestiona justamente los procesos de contratación en la OMPE y advierte de irregularidades de cara a las elecciones municipales y regionales. Yo le pregunto, para ya entrar a los detalles, ¿están en riesgo? ¿Hay un cuestionamiento a la ejecución de lo que va a ser la elección regional de octubre? No, buenas noches. No está en riesgo la elección regional y municipal del 4 de octubre. Lo que ha sucedido ayer, efectivamente, ha sido la presentación de una carta de renuncia que no ha sido recibida o aceptada por la institución. La carta fue dejada por el señor Elar Bolaños, pero nosotros, la institución, dejó sin efecto su designación. En el Estado estamos regulados los cargos de confianza por el 728, el decreto legislativo 728, y los gerentes son cargos de confianza, y la confianza se designa y también se retira por el titular ante una causal. O sea, entiendo, él renuncia, usted le dice, no hermano, no te vamos a aceptar la renuncia, nosotros te sacamos, pero sí, lo que quiero entender es el fondo, porque él renuncia cuestionando los procedimientos de contratación de la OMPE y cuestionando no la elección que ya pasó, sino cuestionando la elección que se viene de las municipales y regionales. Entonces, quiero entender, y el Perú va a querer entender qué hay detrás. Donde él era la máxima autoridad administrativa. Ya. Él, la Secretaría General, tiene por funciones, según su ROF, emitir todos los documentos, resoluciones secretariales para los documentos de gestión pública. Llámese lineamientos para la adquisición de bienes y servicios, alquiler de los inmuebles de Lurín y de Yauyos y
otros documentos. Ya, a ver, porque lo que él señala, y por favor me gustaría entrar Sí. a los detalles, porque no es explícito y también hay que decirlo, no ha presentado ninguna prueba. evidencia, Así es. ninguna prueba con esta carta, pero ha dicho que se somete a las investigaciones respectivas de las autoridades. Entonces, lo que queremos entender es qué hay detrás, cuando él dice, o él denuncia más que dice, que han manipulado sus equipos. Sí. Nosotros, recogiendo la primera parte de tu interrogante, hemos corrido traslado de esa carta a la Secretaría de Procedimientos Administrativos de la institución para que haga el trámite respectivo, y también hemos corrido traslado a la Procuraduría de la institución para que inicie las acciones penales del caso. Ya, pero o la usted investigación. sabe a qué se refiere cuando dice exactamente factores graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado Así es. ni redactado. A ver, evidentemente se refiere a un documento, es lo que está diciendo, han entrado a mi computadora Es lo que y han da a redactado entender eso, claro. un documento. Sí. ¿De qué habla? Cada usuario en la institución, en la red administrativa, tiene una clave y un password. Ya. Y ese usuario es responsable del uso de su clave y de su password. Ya. Y se renueva cada cierto tiempo por políticas de seguridad. Es como yo tengo mi usuario Bpachas y tengo mi clave. Entonces, cada vez que yo ingreso a firmar un documento o a cargar un documento, tengo que ingresar mi password. Y cada uno es responsable de lo que genera o deja de generar. Ya, pero además dice la carta, el ingreso constante de solicitudes por el sistema de gestión documentaria vulnerada y con grave afectación de datos personales que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas. A ver, Esto se está investigando, como te lo dije hace un momento. pero lo que nos está contando, y se lo pregunto, lo que nos está contando sin pruebas, sin evidencias, el señor Lar Bolaños, es que han ingresado a su computadora, han redactado un documento, han entrado al sistema, entiendo, digital de la OMPE y han hecho por lo que señala, han desarrollado todo un proceso de contratación, porque él cuestiona la contratación. Las contrataciones de la institución las hace el área de logística o la gerencia que está a cargo de la gerencia administrativa. Se hace a través de un proceso, en nuestro caso, en las elecciones, se hace a través de lineamientos para la contratación de bienes y servicios. Una vez que se aprueba estos lineamientos, que la Secretaría General aprueba, baja a la GAT y a Logística y se hacen los concursos. Y estos concursos dan un ganador, y ese ganador tiene que traer todos los documentos de ley, la carta fianza, los títulos, los poderes, y luego se suscribe de acuerdo con el monto, lo puede suscribir directamente GAT. Ya, pero usted tiene idea, digamos, porque esto es muy... Las investigaciones lo determinarán, ¿no? Esto todavía es muy etéreo. Él Así dice, es. se han metido a mi computadora, han Sí, redactado un documento, han entrado al sistema y además señala en otra línea de la carta, soy consciente de una serie de situaciones que no están dentro del ámbito de mi competencia, ¿no? Saca cuerpo, no están en el ámbito de mi competencia en el plano de las contrataciones públicas. Entonces, claramente en esa carta está diciendo, oye, hay una contratación irregular y yo no quiero ser parte de eso, así que renuncio. Sí. Eso es en cristiano lo que está diciendo, entiendo. Camino a las elecciones regionales y municipales, todavía no hemos hecho ninguna contratación. Ya. Si recién se ha aprobado los lineamientos hoy. Recién tenemos a los jefes de ODP a partir del 1 de julio. Y en agosto vamos a tener los contratos de despliegue y repliegue del material electoral. Previamente, todo lo que es impresión de cédulas, impresión de acta padrón, las adquisiciones de bolsa o caja. Entonces, según nuestro POE, el Plan Operativo Electoral. Para que quede claro eso, que me parece importantísimo. Sí. Entonces, lo que usted nos está diciendo, doctor Pachas, es que en este momento, viernes 26 de junio, no han iniciado ningún proceso de contratación de cara a las elecciones municipales y regionales. Porque se necesitaban los lineamientos para la contratación de bienes y servicios que se debió aprobar oportunamente y que recién hoy lo estamos aprobando. Hoy han aprobado, Así pero es. digamos, el señor Bolaños
ha tenido algo que ver en la elaboración de esos lineamientos? Él es la máxima autoridad administrativa que está detrás de GAT y detrás de planeamiento para armar todo el expedientillo y aprobar por resolución jefatural ¿Él tiene que ver con esos lineamientos? Entonces, claro, todos. Los gerentes de logística, de administración, el secretario general, el jurídico y el de GPP. Entonces, lo que entendería, dado que usted me dice, no hay ningún proceso en marcha de contratación de cara a las municipales o regionales, lo que está en marcha y se ha aprobado el día, justo, y los tiempos son claves, justo el día de hoy, estos lineamientos, entiendo que él está cuestionando esos lineamientos. Cuestionando. Entendería a partir de esta carta. Ya no está él ahora, ¿no? Él debió sacar los lineamientos, porque recuerde que estamos camino al 4 de octubre. Ya, pero, los lineamientos son el conjunto de pasos o actividades o tiempo que debe seguir un proceso de selección para poder ser contratado. Pero le pregunto, él en algún momento, en esta relación, lo leía más temprano, usted dice que lo conoce a él hace unos 10 años, al menos en la organización. Deben tener confianza profesional por todo el tiempo que han estado juntos. Él le dijo, oiga, no me parece, doctor, estos lineamientos. Los estoy revisando. Tengo observaciones. ¿Ha habido esa conversación? Sí, los estoy revisando y pasó el tiempo y no terminaba de revisar. Máxime aún que tenemos la próxima semana que entregar el cargo al nuevo titular, y el nuevo titular tiene que encontrarse con los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios aprobados para que pueda. ¿Pero él cuestionó los lineamientos aprobados el día de hoy? Siempre nos decía, estoy revisando. No, pero ¿cuestionó puntualmente algún tipo de lineamiento? No, a mí personalmente no. Porque no se entiende esto. Sí. Lo que está denunciando es muy grave. Entonces, cuando yo he ido a hablar con él, simplemente me manifestó que lo estoy revisando. Y ha pasado el tiempo. ¿Usted tiene idea de qué puede haber pasado? ¿Por qué él ha salido con una carta pública además a denunciar que hay malos procedimientos, que hay manipulación en su computadora? Sí. ¿Usted tiene alguna idea de lo que está ocurriendo? Toda la institución, como habrá visto usted, ha quedado sorprendida y hemos rechazado de plano lo que ha declarado en esa carta. Porque nosotros hemos trabajado tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta para la adquisición de bienes y servicios de la manera más transparente posible. Todo lo hemos publicado, todo lo hemos mostrado en la página. Bueno, perdón, doctor Pacha, pero digamos, hay una investigación en el Ministerio Público abierta justamente por la contratación de determinados servicios como en empresas de transportes, ¿no? Pero eso es consecuencia, cuidado, eso es como consecuencia de... No, cuidado la OMPE, está abierta la investigación. Eso es como consecuencia de los errores logísticos que hemos tenido y claro, el Ministerio Público está investigando el todo. Yo lo que me refiero es que las contrataciones que OMPE ha hecho siempre han sido públicas, a eso me refiero. Ya, pero a ver, nuevamente, si hemos visto que en la primera vuelta hubo una serie de problemas con la contratación de empresas de transporte, hemos visto que la contratación de equipos tecnológicos, se gastaron más de 40 millones de soles en el famoso STAE, que no se terminó utilizando en la segunda vuelta, tuvieron una serie de fallas y problemas que no se utilizaron, uno dice aquí, acaba de renunciar la máxima autoridad administrativa porque dice, oye, me han manipulado la máquina y cuestiona procesos de contratación. Contraloría General de la República nos ha acompañado en todos los procesos de selección. Es más, ha estado en todas las actividades también electorales. Y no hemos tenido nunca un reporte. Informática nunca reportó nada de que el sistema de gestión administrativa se había caído. Y doctor, a ver, y a la interna, porque hay una serie de investigaciones abiertas en el plano administrativo y en el plano penal, Contraloría General de la República, Ministerio Público, pero también entiendo debería haber una investigación interna de la propia OMPE para entender qué ocurrió. Cuando se le ha entrevistado al señor Piero Corvetto sobre la primera vuelta, él incluso señaló que no tiene idea de cómo ocurrió lo que terminó ocurriendo con los problemas logísticos de entregar tarde justamente el material electoral, los cambios que se hicieron en los cronogramas de entrega. ¿Ya hay una investigación interna que le señale o le dé luces de qué ha pasado? Claro.
Recuerda que hay dos esferas. El lado del Ministerio Público con el señor fiscal Avia, que nos ha pedido la reserva del caso, y el lado administrativo, que es a través de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario. Esa Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos ya inició varios procesos. Al gerente de gestión electoral, al subgerente de gestión electoral, y luego ha imputado recientemente al gerente de jurídica y al gerente de administración. Entonces sí estamos trabajando sobre el tema. O sea, sí, no se está dejando... ¿Han encontrado indicios de corrupción al interno del OMPE? Cuidado. No le pregunto. No, se está investigando. Serán las investigaciones administrativas las que determinarán la responsabilidad administrativa. Ya, porque fallas ha habido. Los indicios de corrupción son, o si se determina que hay corrupción, es a través del Ministerio Público. Pero sí reconocen que ha habido fallas, evidentemente. Sí, lo ha dicho en su momento Piero Corbeto y también lo hemos dicho nosotros. Unas fallas logísticas que atentaron contra nosotros mismos, contra el proceso. Por eso, doctor Pachas, preocupa más esta carta, porque en principio el señor Bolaños no es claro, y hay que decirlo, no presenta ninguna evidencia, eso también hay que señalarlo, pero deja ahí la duda de que se vienen procesos de contratación amañados que han interferido en mi computadora. Se despejará la duda con las investigaciones del caso. Porque, como bien dice usted, el señor Bolaños no ha presentado ninguna prueba y todos sabemos, inclusive los que no son abogados, que los dichos se prueban. Y le pregunto, porque nuevamente hay una relación profesional de 10 años, yo no sé si es amigo o no de él, pero hay una relación profesional de 10 años. ¿La relación era buena entre ustedes dos? Usted como jefe de la OMPE, el secretario general, con la responsabilidad que tiene, ¿había una buena relación? Sí, ¿A usted esto le ha sorprendido? Por supuesto, nos hemos quedado pues sorprendidos, por eso hemos rechazado de plano esa carta. La hemos rechazado, hemos sacado, como le digo, la resolución número 100 que está detallada en el comunicado, y no hemos aceptado ningún párrafo de lo que él señala en su misiva. Tanto así que hemos pasado, como le vuelvo a repetir, a la Secretaría Técnica y al procurador para que inicien las investigaciones del caso. Ahora, doctor Pachas, porque si hubiera habido algo serio, algún tipo de corrupción, nosotros seríamos los primeros en señalarlo. Nosotros tenemos una trayectoria de más de 20 años, al igual que otros funcionarios de la OMPE, y no hemos tenido ninguna denuncia por corrupción o apropiación ilícita de algún dinero que no sea más que lo ganado honestamente con nuestra remuneración. Doctor Pachas, lo llevo a otro tema, ¿no? que está sobre la mesa, como había las denuncias de fraude en la primera vuelta, también ha habido denuncias de fraude en esta segunda vuelta. Y hay una denuncia que ha presentado un ciudadano, entiendo, en Arequipa, un militante de Juntos por el Perú, que ya lo denuncia, hace una denuncia por organización criminal. ¿Quiénes estarían en esta supuesta organización criminal para cometer el fraude en contra de Roberto Sánchez? Nada menos que el presidente José María Balcázar, estaría el canciller Carlos Pareja, estaría el ex jefe de la OMPE Piero Corbeto, pero también lo mencionan a usted como parte de esta supuesta organización criminal, y en la denuncia que hacen al Poder Judicial hablan de un presunto fraude tecnológico. Más allá de esta denuncia, que claramente, también hay que decirlo, no tiene ni pies ni cabeza, el cuestionamiento que hace Juntos por el Perú es, oye, la OMPE cambió las reglas de juego y eso hace que todo el voto del extranjero sea inválido. Falso. De toda falsedad. Nosotros no cambiamos ninguna regla. Tal como lo señalé en la mañana en otra entrevista, nosotros hemos respetado escrupulosamente la Ley Orgánica de Elecciones. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar todo el material electoral y brindar todas las disposiciones o todas las guías a través de unos protocolos. Y esos protocolos no violan el principio de intangibilidad normativa, porque son reglas para guiar cómo armar la mesa, cómo tener un local de votación, cómo entrar por el local, cómo debe tener armada la mesa de los miembros de mesa. Son normas operativas, no son normas de rango, no son leyes del Congreso. A eso se refiere la intangibilidad normativa. No son decretos legislativos. Ya, pero ¿por qué el cuestionamiento de fondo es, oigan,
¿por qué si digitalizaron las actas del extranjero en la primera vuelta, por qué no las pueden digitalizar en la segunda? Nos han afectado porque nosotros no teníamos personeros en todas las mesas en el exterior y hemos estado a ciegas, no sabemos. ¿Por qué nos cambiaron ese lineamiento que era tan importante para nosotros, dice Juntos por el Perú? Porque la digitalización no es la razón de ser. La ley habla de traer las actas y en la práctica los cónsules tuvieron muchos problemas con escanear las actas. Recuerde que eran cinco actas y tenían problemas con la red de datos, tenían problemas con su escáner, se ponía muy lenta la transmisión. Entonces, ante esa realidad, don Pedro Bravo nos dijo en una carta que preferían tener las actas en física, traerlas como siempre la han traído, dentro de los 3 días siguientes de la elección. Y nos presentó un cronograma, que lo hemos hecho público, y ese cronograma es el que llegó. En 72 horas tuvimos todas las actas. Y ahora le pregunto, para no salirnos del tema electoral de esta segunda vuelta, también, ¿por qué demora tanto? ¿Por qué están demorando? O sea, estamos a cuentagotas. Desde ayer estamos, o desde antes de ayer, en 99.8, y no sé, ya pasamos al 9, 99.9. 96 actas faltan. La gran diferencia entre el Perú y otros países de la región es que en el Perú se procesan y contabilizan las actas. No se hace boca de urna o no se hace el famoso TREP que he escuchado decir en otros medios, que el TREP que es el famoso... ¿Lo de Colombia? Colombia, Honduras, Paraguay y Bolivia usan el TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares. Nosotros damos resultados oficiales, como lo dijimos el domingo 7, cuando presentamos los resultados. Ya. Y las actas tienen errores de origen, de mesa, en el sentido que en vez de decir 2 más 2, 4, dicen 2 más 2, 8. El centro de cómputo no lo puede arreglar. Entonces pasa como observada a la ODP. Ya. Perdón, de la ODP al Jurado Electoral Especial, y el Jurado Electoral Especial reprocesa, revisa, y emite una resolución. Es posible cambiar, yo sé que eso va a depender del Congreso, pero es posible cambiar la legislación para mejorar, agilizar los procesos y tener resultados como otros vecinos países de Colombia, Chile. ¿Eso es posible? Don Omar, con toda la desconfianza que hemos vivido en esta elección del 2026, con todas las denuncias que surgen por resultados oficiales de algunas organizaciones políticas, ¿usted cree que los resultados preliminares serían respetados? ¿Usted cree que no? Le pregunto. Creo que coincidimos. Es difícil saberlo en un país como este. ¿Serían resultados preliminares, serían respetados como estamos hoy en el Perú? Con las organizaciones políticas que cuestionan todo, hasta lo inverosímil de la intangibilidad, y denuncian por denunciar a todos. ¿Usted cree que los resultados preliminares tendrían éxito en el país? Y ahí aprovecho para preguntarle, dado que la primera y la segunda vuelta ya culminó, la crítica ha estado puesta, yo creo que justamente en la primera vuelta, no en la segunda, pero justamente en la primera vuelta, sobre la OMPE. ¿Usted cree que la OMPE necesite ser reformada, como escuchaba algunos expertos, que se necesita cambiar todo el sistema electoral, que el sistema electoral no funciona? Incluso opiniones más críticas han dicho que se debería borrar todo y volver a empezar desde cero. No estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo que sí hay que revisar un poco la ley orgánica de elecciones, tratar de ajustar algunos plazos, pero creo que el éxito que es reconocido por las misiones extranjeras de observación, tanto la OEA como la Unión Europea, es la independencia de los organismos electorales. Y eso, a pesar de lo sucedido el 12 de abril, es apreciado y valorado por su independencia. Nosotros no hemos cometido fraude, ni cometeremos fraude. ¿Le preocupa, hay un proceso de elección en marcha de la nueva cabeza de la OMPE, ¿le preocupa la independencia de la OMPE? No, nos preocupa que el proceso sea lo más transparente posible y que venga la nueva autoridad para que encuentre todo. ¿Le parece transparente? Acaba de renunciar por motivos personales una de las candidatas. Todos los actos del proceso han estado publicados en la página web, ¿no? Por lo menos
ahí respetan el principio de publicidad, que es importante. Muchísimas gracias al doctor Pachas, jefe justamente de la OMPE, Bernardo Pachas. Vamos a una pausa, venimos para conversar con el doctor César Nakazaki, abogado penalista, sobre este y otros temas de índole penal electoral. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. Vacúnalos, protégelos ya. Gobierno del Perú. ¡Llegaste al mundo Betson! Te regalamos una apuesta de 20 soles solo con registrarte. Betson hace la diferencia. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Colchón Paraíso Den Plus de 2 plazas a 379 soles. Colchón Paraíso Pocket Star de 2 plazas a 699 soles y con tarjeta SIP a 679 soles. Check. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. El Perú está lleno de oportunidades. Tenemos tanta riqueza en atractivos culturales, naturales, gastronómicos. Y de personas que hacen la diferencia. No hay empresarios grandes, pequeños, no, todos son empresarios con letras mayúsculas. Historias reales que inspiran. Tenía 22 años cuando fundé Seguresas. Que suma. Un negocio exitoso, genera trabajo, genera ingresos. Que impulsa el cambio. ¿No? Que el Perú se vuelva una potencia, ¿por qué no? O sea, tenemos las capacidades, tenemos mucho talento. Soy Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. De lunes a viernes, 11 de la noche por Canal N. Gracias a Grupo DC. Estamos con el doctor César Nakazaki, abogado penalista, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Omar. Doctor, quería empezar por este tema. Yo sé que va a ser complejo poder abordarlo con detalle, porque como ya explicamos en la primera parte del programa, y estuvo el jefe de la OMPE, el doctor Pachas, ex secretario general de este organismo, renuncia denunciando una serie de cosas muy graves, en realidad, como manipulación de su computadora, que han ingresado a su sistema, que han redactado incluso documentos oficiales que tienen que ver con contrataciones de bienes y servicios de cara a las elecciones municipales y regionales. Pero claramente en esta carta no presenta ninguna evidencia, pero queda a disposición de las autoridades. El doctor Pachas nos dice que no tiene idea de qué puede estar ocurriendo o cómo esto surge, pero aquí claramente hay espacio para una investigación de carácter penal. Sin duda, porque tengamos en cuenta que la primera vuelta, lo que motiva las investigaciones iniciales contra Crovetto y su gestión son temas precisamente de dificultades o irregularidades en las contrataciones. ¿Cuántos de esos técnicos responsables de aquella época subsisten ahora? No lo sabemos. Entonces, en aras de la transparencia, una investigación de oficio inmediata servirá para determinar si hay algo que justifique. Porque en la carta, el señor Bolaños, Elar Bolaños, que fue secretario general hasta hace poco, hasta hace unas horas de la OMPE, habla de graves vinculados a la manipulación de mis equipos de cómputo con información que yo no he generado ni redactado. Imagino que se refiere a un documento oficial. Dice que han ingreso constante de solicitudes por el sistema de gestión documentaria vulnerada y con grave afectación de datos personales y que ha afectado la adecuada tramitación y gestión de las mismas. Como nadie renuncia ni hace ese tipo de cosas por locura, por un tema de transparencia, sobre todo por el momento que se vive,
sea la Contraloría, sea el órgano interno de la OMPE o sea la Fiscalía, una rápida indagación para determinar si hay alguna justificación o no. Y dice, ¿no? El trámite errático de expedientes y las dificultades asociadas a su tramitación y respuesta oportuna. Pero lo más importante es que cuestiona procesos de contratación de la OMPE. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque la primera vuelta, justamente lo que estuvo en cuestión fue la contratación del servicio de transporte, por ejemplo. Por eso, precisamente, si en la primera vuelta la enfermedad inicia con problemas de contratación, pueden estar subsistiendo las causas, no necesariamente la caída de la cabeza hace que desaparezca todo el tejido canceroso, así que vale la pena. Ahora debemos pecar por exceso de transparencia. ¿Le parece, yo creería que no, pero le parece que esto podría empañar incluso los resultados de segunda vuelta? Si hay bueno, primero le está señalando problemas de contratación para las elecciones regionales, ¿no? O sea, ahí ese tema no. Pero precisamente estamos en una época donde tanto se cuestiona que una rápida indagación va a ser positiva. Ahora, doctor, lo llevo a otro tema que también está vinculado a la OMPE, pero es esta denuncia penal que se ha hecho gigantesca por organización criminal al presidente Balcázar, al canciller Pareja, al ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto, al propio doctor Pachas, que ha estado acá en el estudio, por un supuesto fraude tecnológico en segunda vuelta, por no permitir la digitalización en las mesas del extranjero. ¿Tiene pies o cabeza esta medida, esta acción? Hace mucho tiempo hay un abuso de las denuncias penales. Todas estas personas también, personas que opinan públicamente temas polémicos, y también el procurador ha denunciado a una serie de... Hoy nos hemos acostumbrado a las megadenuncias y al final que no tienen ningún fundamento. Pero la capacidad del fiscal de rechazarlas de plano es algo limitada en realidad, es algo limitada. Pero habrá que ver con qué se acompaña. La sola denuncia por sí sola no justifica una investigación. ¿Qué la acompaña? ¿Qué elemento hay? Para que no se repita lo del Jurado Nacional de Elecciones, fraude en camino. ¿Cuál fraude? ¿Quién es el responsable? No sé. Ahora, justo la semana pasada, o esta semana que ya se está yendo, Juntos por el Perú volvió a presentar un pedido para anular mesas en el extranjero. Era el segundo pedido y casi a las horas el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones le respondió, y en la respuesta hablan de la buena fe, que me parece que es un término que se utiliza en el derecho, de las medidas, las acciones que están presentando, si van o no van acompañadas de buena fe, y es lo que cuestionaba justamente el Jurado Nacional de Elecciones con las acciones que venía haciendo Juntos por el Perú. Existe un principio constitucional de buena fe procesal. El uso de los mecanismos legales y procesales tiene que ir acompañado de buena fe, de lealtad, de veracidad y de probidad. Son los deberes procesales aplicables a todo tipo de proceso. Entonces, si tú aprecias que hay uso de mecanismos procesales indebidos, un tipo de sanción es su rechazo inmediato. Los jueces, y esto lo extiendo a otro tipo de proceso, tienen el deber de neutralizar las conductas procesales maliciosas, temerarias. No deben prosperar porque distorsionan los sistemas de justicia. Si la ley es clara y dice, tú solo puedes pedir nulidad en este plazo, y lo haces fuera de plazo, eso se llama una conducta temeraria, porque sabes intencionalmente que no tienes la razón. Ya, pero eso es lo que ha pasado, doctor. Juntos por el Perú ha venido presentando estos pedidos de nulidad fuera de plazo, sin pagar las tasas. Por eso es que hay que ir a estos mecanismos de un rechazo liminar, donde se haga ver qué es conducta temeraria. Es aquella conducta que tú, sabiendo que no tienes fundamento jurídico, lo haces. ¿Qué es conducta maliciosa? Cuando tú intencionalmente quieres sabotear los procesos. O sea, no solo eres temerario, aventado en hacer algo ilegal, sino que lo haces con el propósito de malograr los procesos. Esa conducta maliciosa tiene que ser neutralizada por el juez del saque, y eso aplica a todo tipo de proceso, la justicia electoral también. Porque, digamos, la respuesta que está dando Roberto Sánchez y sus simpatizantes en los últimos días es, no, pero es mi derecho. No existe el abuso del derecho. Eso se llama abuso procesal. El cirujano no puede utilizar el bisturí cuando se le da la gana, sino solo cuando hay un acto quirúrgico que realizar. Igualito que el bisturí es la acción jurídica.
Tú la acción jurídica, esa herramienta solo la usas cuando corresponda. Y lo primero que tienes que ver es si la ley te acompaña en algo. Habría que preguntarle a todos estos colegas respetuosamente, ¿qué experiencia tienen en esta materia? ¿Qué conocen de teoría de nulidad del proceso? ¿Cuántos libritos se habrán leído? Porque no basta decir sí y firmar un escrito. Por eso cuando te preguntan, ¿tienes pruebas? No. Entonces, ¿cómo vas a pedir la nulidad? La nulidad es una sanción. Quiero que sancionen. La nulidad procesal es una sanción. Entonces, una sanción para algo que está demostrado. Es como te digas, sancionen a Nakazaki. ¿Por qué? No sé, todavía hay que investigarlo. Entonces, ¿cómo me van a sancionar? O sea, primero el caballo, primero la carroza. Pero a ver, yo le pregunto, doctor, Roy Mendoza y Marco Ceballos, que se han convertido en los abogados de Juntos por el Perú, que los vimos justo en estas audiencias con el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a lo que usted hace referencia, y les preguntan, y ellos son abogados, y les dicen, y las pruebas, las evidencias, no, sospechamos. Ya, un abogado como usted, y alguien con sentido común, más que un abogado, sabe que no puedes ir a pedir la nulidad o a denunciar algo sin ninguna evidencia. A veces pecamos por una lealtad malentendida y pensamos que porque creemos en una persona, yo puedo creer políticamente en alguien, pero tengo que saber si jurídicamente lo puedo acompañar. Hay un mandamiento para nosotros. ¿Cuándo te conviertes en un abogado de verdad? Cuando le puedes decir a tu mejor patrocinado, discúlpame, no te puedo apoyar porque no tienes la razón. A veces los colegas olvidamos eso, ¿no? Si no tiene nuestro amigo, nuestro cliente la razón, no lo podemos acompañar. Ya, pero le pregunto, desde el otro lado, autoridades o entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, como el propio Poder Judicial, incluso han interpuesto una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esos son absurdos. Pero ¿hay respuestas para eso? Es decir, oye, tú no puedes tener esa mala fe constantemente. Rechazo liminar. El rechazo liminar es un castigo o un remedio precisamente a la indebida utilización de los mecanismos. Ni siquiera lo admites a trámite. El Congreso, por ejemplo, tiene la potestad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de ver rechazo de plano. Y no lo admites ni siquiera a trámite. Esa es la manera de quizás neutralizar todo esto. Si tú lo rechazas de golpe, ya les quitas las ganas. Entonces, solo para digamos, concluir con esto, es netamente un intento de generar ruido. Sin duda alguna, porque no hay ninguna base jurídica y ya yo dudo si es por un error o es por crear lo que he venido diciendo. Así como Pedro Castillo tuvo la habilidad de un juicio convertirlo en una campaña política, acá también las acciones electorales las quieren convertir en una campaña, bueno, de quién sabe Dios. Doctor, ¿qué está pasando en el Poder Judicial? Para terminar, que la República ayer hacía una nota donde hablaba de una implosión en la parte más alta del sistema penal de justicia peruano, y ahí entendemos, pareciera que hubiese un enfrentamiento en este momento entre la Junta Nacional de Justicia, que ha nombrado una serie de jueces, y la Corte Penal. El problema es entre el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el máximo órgano administrativo, porque la Sala Plena es el máximo órgano del Poder Judicial, la Sala Plena y los jueces de la Corte Suprema. Lo que pasa es que nombrados todos los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la más importante del país, el subsistema más importante, cuando hay un número suficiente de jueces, ellos mismos entonces se organizan, eligen su presidente, sus cortes. Ya tienen el número suficiente, pero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha entrado en conflicto porque el Consejo Ejecutivo quiere seguir designando, el presidente de la Corte ha designado por su lado y al otro día se ha dejado sin efecto. O sea, en la mañana tú presidías una sala, en la tarde ya no la presidías. Pero, a ver, lo que me está diciendo es que es como si hubiesen dos cabezas en el Poder Judicial. Lo que sucede es lo siguiente. La Corte Superior Nacional de Justicia, todo el Perú se organiza en cortes superiores, cada una, la de Piura, la de Lambayeque, pero hay una sola nacional, que es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esa corte necesitaba estar completa a sus integrantes, porque cuando una corte está completa, la corte elige a su presidente y la corte organiza sus salas. Habiendo hecho ya integrado completamente esta corte, ya el Consejo Ejecutivo, el Poder, la Corte Suprema no tenía nada que hacer.
Sin embargo, han insistido en seguir siendo los que designan. Entonces en la Corte Superior se han rebelado, han dicho nosotros somos los competentes. Y entraban hasta 3 resoluciones he visto. En la mañana era una composición, en la tarde era otra composición, a la mañana siguiente regresaba la primera. Yo voy a una audiencia y no se definía quién era quién. Entonces, si en la corte en el servicio más importante del hospital hay problemas de funcionamiento, entonces es de preocupación. ¿Pero hay un conflicto de competencia? Sí, hay un conflicto de competencia porque cuando hay el número de personas, la ley dice, el estatuto de la Corte señala, si ya están completos sus miembros, esa misma Corte, la Corte de Piura nombra a su presidente y la Corte de Piura determina cómo son los tribunales de Piura, no la Corte Suprema. Y eso es en ninguna parte del Perú, cada corte es independiente en lo administrativo. Y acá la Corte más importante le han dicho, no, tú no puedes. Y ahí entró el conflicto. Y le pregunto para terminar, ¿es una lucha ideológica la interna del Poder Judicial en este momento? Yo le diría, son problemas de imparcialidad, por no ir a un tema ideológico. Hay problemas de corrientes ahorita que espero que prontamente puedan superar. Una de varias cosas es la salida de San Martín ha dejado un gran vacío. Y ese vacío de poder se tiene que llenar y del tamaño no hay. Entonces hay muchos enanos que empiezan a querer gobernar, ¿no? Y a ver, ¿y acá qué tiene que ver la Junta Nacional de Justicia? La Junta es la que ha nombrado a los jueces. El único problema de la Junta Nacional de Justicia, que es un gran problema, es que no tiene un buen mecanismo para seleccionar a los mejores. Ya, pero la Junta, digamos, ha metido la mano, es decir, ha sacado y metido. No. La Junta tenía que... Hace rato le estaban reclamando, se ha demorado. La Junta Nacional de Justicia reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, entre varias cosas, para acabar la provisionalidad. Cada vez que hay un juez provisional, está en peligro la independencia y la imparcialidad. Y si no hay independencia y no hay imparcialidad, no hay justicia. Por eso es que todos tienen que ser titulares. En la Corte Suprema la mayoría son provisionales. Entonces tú llegas a una Corte Suprema, un titular y 4 provisionales. ¿Quién es el rey? Bueno, bastante preocupante en realidad lo que está pasando en el Poder Judicial. Muchísimas gracias al doctor César Nakazaki, abogado penalista. Vamos a una pausa. Venimos para conversar con Enrique Castillo, periodista, analista político, sobre lo que ha sido esta semana y lo que viene para el futuro gobierno. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. ¿Viste que robaron en el tercero A? Sí, pero ¿por dónde entraron? Por el balcón. Nosotros por suerte tenemos Verisur. Tengo sensores en puertas y en ventanas. Así que cualquier movimiento se comunican enseguida. Muy buen dato, voy a llamar. Llama porque vienen en el día. ¿Hoy? Sí. Verisur Alarmas. Llama al 0801-7979. Personas que protegen personas. Es lo que ves, unas señales que pagan bien. Unos perros, todito al 3 y al triple 7. Tú sí la ves y cobras al toque billete, entiéndasla bien la web. Y cobras al toque billete, entiéndasla bien la web. Esta semana en El Cliente conversaremos con Arcos Dorados sobre reputación y sostenibilidad. En Perú y en los demás países donde operamos los restaurantes McDonald's en América Latina y en el Caribe, la mayoría de nuestra fuerza de trabajo es compuesta por mujeres, ¿no? En Perú, a nivel gerencial, es como 62-63% de mujeres. Hablaremos de diseño, confort y el concurso Diseña tu sofá, que organiza Rosen. Y además, nos fuimos a la inauguración del nuevo flagship de MG.
Enrique Castillo, analista político, periodista, amigo a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quería empezar con tu columna hoy en Gestión, muy interesante. Ni luna de miel ni de hiel para Keiko Fujimori. Y digamos, ¿qué es lo que avisoras en el corto plazo en cuanto a Keiko y los problemas que va a tener sobre todo en el próximo Congreso de la República? Bueno, lo que vamos a tener en los próximos días es una proclamación que ya se cae de badura, ¿no? Yo creo que ya todo el Perú tiene ya la seguridad de que Keiko Fujimori es la presidenta, ya no hay ninguna duda, y en todo caso Sánchez lo que está haciendo es recurrir a artilugios legales y ya girando hacia lo que significa más bien la movilización política, porque sabe que perdió en lo otro. Entonces tienes a una Keiko que ya tiene que empezar a trabajar lo que es su equipo ministerial, pero además tomar decisiones muy importantes. Primero, esa composición del gabinete que para mí es un acierto que diga que va a ser plural y abierta. Algunos dicen tiene que ser multipartidaria. Creo que eso sí sería un error, porque sonaría repartija. Además, ¿qué partidos? Entiendo que hay muchos partidos que tienen extraordinarios técnicos y extraordinarios políticos. Sí, sin embargo, digamos, me lo decía una fuente dentro de Fuerza Popular de por qué, o se preguntaba, de por qué no hacer algo abierto y transparente, como es en otros países, y decir, bueno, queremos tener gobernabilidad y me gustaría que Renovación Popular se encargue del Ministerio de Defensa, por ejemplo, y que esto se exponga, que no sea algo debajo de la mesa. El problema de eso es que las experiencias que hemos tenido es, ya, le doy el Ministerio de Salud a tal partido, y ese ministerio, ¿qué cosa hace? Inmediatamente empieza a contratar a los partidarios de ese partido. Ha pasado con el Ministerio de Energía y Minas, se lo has dado, no sé, pues a 2 o 3 congresistas. Entonces, esa experiencia en el Perú no es buena porque no tienes partidos sólidos, que sean partidos fuertes, disciplinados y con gente donde la meritocracia política funciona. Si no funciona eso, lo que tienes son advenedizos, que corren por el puesto, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón creo que sí está muy bien que sea abierta. Es decir, oye, hay profesionales que no son de partido, o que de repente sí lo son, pero que no son buenos por ser del partido, sino por ser buenos profesionales, por ser técnicos calificados, por ser personas respetables. Entonces, eso sí es bueno. Ya necesita imitar más a lo que hizo Alan II. Exactamente, exactamente. ¿No es cierto? Alan lo que hizo fue lo que en algún momento también hizo Belaúnde. Oye, mi carnet del partido acá lo dejo, yo no gobierno con el partido, yo gobierno para todo el Perú. Y Alan lo hizo muy bien. Y hay que decirlo, con la molestia, recuerdo, del partido en ese momento. Muchos lo criticaron a la interna. Y después también. Es algo que no olvidaron muchos. Entonces, esa es una buena experiencia. Entonces, eso es una. 2, la otra decisión fundamental para mí es: voy a postular para presidir la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. O sea, voy a hacerme de todo el poder ejecutivo, Congreso, voy a hacerme de todo eso. ¿Y debería? Desde mi punto de vista, no. Debería integrar una lista, si quieres, sí. Pero yo creo que la presidencia del Congreso, sobre todo la de la Cámara de Senadores, no debería tenerla porque sería una señal precisamente de decir, yo soy ejecutivo y me allano al control político del Congreso. Pero ¿debería entregársela a la oposición? Es que ahí hay una diferencia, claro. Que creo que estamos viendo las cosas de una manera, digamos, polarizante. Pero en realidad, ¿cuál es el trabajo de Ejecutivo y Legislativo? Oye, es coordinar, o sea, es negociar en buenos términos y con la mejor de las formas. Siempre han habido operadores políticos ahí, pero operadores de verdad, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de ambos es negociar. No es, oye, oficialismo para que todo el poder lo tenga yo o oposición para que me obstruyas. Entonces, hay gente que no necesariamente es oposición recalcitrante. Yo creo que en Renovación puede haber alguien que puede serlo. Creo que en Buen Gobierno puede haber alguien que puede serlo. Entonces, si tú tienes un Congreso en el que la mesa la integra también Fuerza Popular, pueden negociar, pero no allanarse al Ejecutivo. Entonces te pregunto, Enrique, ¿no ves a una izquierda obstinada, no ves a una izquierda incluso antifujimorista, sin voluntad de tender puentes? Yo creo que sí hay esa izquierda. O sea, pero, Omar, la experiencia nos ha enseñado que las bancadas ya no son
lo disciplinadas y lo jerárquicas que eran antes. Bueno, interesante, y me parece lo más gráfico fue lo del ahora senador, me parece, Barragán, ¿no? De Obras, que le preguntan, bueno, si va a ser el bloque en el Congreso de la República, Juntos por el Perú y Ahora Nación. Dijo, no, esa fue una alianza electoral nada más. Exactamente. Y también tienes a un diputado de Ahora Nación que dijo, yo me siento más cerca de la centro derecha que de la izquierda. Entonces, no tienes, como te digo, bancadas sólidas que respondan a un liderazgo. Entonces, lo que puede haber es una negociación entre bancadas. Mira Perú Libre metido con la bancada de Fuerza Popular. Entonces, la experiencia nos dice que debes tener la capacidad de negociar. Y en todo caso, no hacer alianzas que puedan significar cheques en blanco. Es de acuerdo a los proyectos de ley y de acuerdo a las circunstancias, tú estableces acuerdos. Ya, pero lo que no se termina de entender es lo que ha ocurrido en los últimos días en este Congreso que se va, porque tenemos un doble discurso aquí. Por un lado, Keiko Fujimori habla de un gabinete que fuera de Fuerza Popular, habla de tender puentes, de reconocer que el país está fragmentado, que le gustaría incluso escuchar al propio Juntos por el Perú y Roberto Sánchez, y por otro lado, cual locomotora aprueban un proyecto de ley al menos polémico, por decir algo, sobre que los delitos de función de policías y militares vayan al fuero militar y no al sistema de justicia. Y eres generoso al decir un proyecto. No, claro. Porque han habido pensiones que se han aumentado, sueldos que se han aumentado de la Junta Nacional de Justicia. Sin mencionar los bombazos fiscales que han metido con votos de Fuerza Popular. Y los créditos suplementarios al Congreso, en fin, todo eso. Entonces, lo que yo sostengo es que Keiko tiene que tener mucho cuidado en eso, porque este Congreso está presidido por Fuerza Popular. Y aquí en adelante, a partir de la segunda vuelta, Keiko Fujimori va a asumir el pasivo y el activo de todo esto. Porque si ella, además, como lo ha hecho en la ley que tú señalas, sale a respaldar la ley, la está haciendo suya. ¿Cuál es el mensaje ahí, no? Cuando le preguntan, primero lo que dice, primero dice no estar muy informada. A ver, ¿cómo no vas a estar muy informada de una ley que va a cambiar todo un sistema de cómo se juzga a policías y militares que se acaba de aprobar en el Congreso de la República? Así es. Y en todo caso, si fuera eso, ella estaría admitiendo que no tiene control sobre su bancada. ¿Qué control va a tener entonces con la posterior bancada? Y además, ella, al respaldar eso, y al respaldar una ley que se está dando ahora, aún en contra de lo que muchos juristas de diversas tendencias están diciendo, prácticamente le está dando la razón a la gente que está diciendo, ella gobierna. Desde ahora, ella ya está gobernando. Entonces, y no solo eso, Enrique, sino lo que comentábamos. La principal preocupación, así como de Roberto Sánchez, era un modelo estatista con Antauro Humala que, digamos, intervenga en el Banco Central de Reserva y todo el tema económico. La principal preocupación con Keiko Fujimori es el talante autoritario del fujimorismo en los años 90. Y eso es lo que ella tiene que controlar. Entonces, a ver, en primer lugar, ella ha prometido que no lo va a hacer. O sea, no es cuestión de que se quede 5 años o no. Es cuestión, porque a ella, justamente lo que digo, no va a tener luna de miel, pero tiene que evitar tener luna de hiel. Es decir, sus 3 primeros meses van a ser fundamentales. Y ella tiene que tener sumo cuidado en que desde el comienzo, no solamente ella tiene que buscar transformar al país, ella tiene que transformarse para poder hacer un gobierno absolutamente democrático. Y lo que nos queda, ¿le ves futuro político a Roberto Sánchez? Mira, yo creo que él tiene o tenía un capital político muy importante. Además, capital político que prácticamente le cayó del cielo. Ese 49.8% termina siendo un capital. Pero tengo la impresión que era un capital endeble que debía haber sabido manejarlo. Y tengo la impresión que lo está perdiendo aceleradamente. Él se ha puesto en una posición en la cual, en lugar de convertirse en el líder de la oposición, se ha puesto al margen del sistema, quiere renunciar al sistema y le deja la puerta abierta incluso a la gente de su propio partido en el Congreso, porque la oposición va a ser en el Congreso. Entonces, si él se pone al margen de sus congresistas, de las bancadas, y prefiere la lucha en las calles, lo más probable es que haya un divorcio muy rápido de muchos de sus seguidores. Se va a quedar con un núcleo duro. ¿Crees que le pase a la bancada de Juntos por el Perú lo que le pasó a Perú Libre? Sí,
Absolutamente. Lo mismo que a Obras. Le va a pasar lo mismo a Obras también. O sea, van rápido a convertirse en una diáspora y lamentablemente van a terminar cediendo ante las tentaciones de otras bancadas que le van a decir, ¿qué haces ahí? Muy probablemente, como te repito, se quede con un núcleo duro, incluso en el Congreso, como le pasó a Pedro Castillo. Pero pierdes cualquier posibilidad de manejar buenas comisiones, de tener voz y voto importante y de tener influencia política que realmente te tome en serio. Dime, a partir de la proclamación, ¿quién va a tomar en serio a Roberto Sánchez? Ahora, porque subirse al coche del fraude tiene consecuencias, ¿no? Y no todos han querido, no todos sus aliados se han subido. Pero mira la historia, o sea, él no mira la historia. Es decir, ¿qué pasó con Keiko Fujimori durante todo este tiempo? Picona, fraudista, ¿no es cierto? O sea, y dos veces. ¿Qué ha pasado con todos aquellos que han gritado fraude hasta el final en América Latina? Entonces termina solo y termina siendo poco serio y un interlocutor no válido en cualquier negociación política. Y ese es un error. Muchísimas gracias, como siempre, a Omar, Enrique Castillo, analista político, periodista amigo. Y nosotros nos tenemos que despedir ya. Acabamos la semana. Yo los dejo con Diana Seminario en Al Final del Día. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche porque el país exige cuentas claras. Buenas noches.